Desde marzo de 2018, China y Estados Unidos, las dos economías más grandes del mundo, se encuentran inmersas en una guerra comercial que trae graves implicancias a los mercados internacionales. El gobierno norteamericano aplica una estrategia comercial fundamentada en la imposición de aranceles, que se orienta a contrarrestar la influencia progresiva de China en la economía mundial. La administración de Donald Trump señaló que los diversos déficits comerciales que mantienen su relación con el país asiático se deben a las prácticas comerciales desleales y a la manipulación de la moneda china. En consecuencia, argumentó que la política de aranceles que impone a las importaciones chinas es un mecanismo de defensa ante las prácticas de transferencias forzadas de tecnología, robo de propiedad intelectual y violación de patentes, entre otras políticas. China respondió a las sanciones comerciales con medidas equivalentes como represalia. Te invito a que te quedes hasta el final para que nos centremos en el aspecto más fundamental que determina el desarrollo del conflicto entre Estados Unidos y China. Los líderes de ambas potencias, Donald Trump y Xi Jinping, se reunieron en el marco de la cumbre de G20 en Osaka, Japón, realizada el pasado 29 de junio. En este mismo contexto, los mandatarios acordaron frenar la imposición de nuevos aranceles y accedieron a reanudar las negociaciones comerciales. El gobierno de Estados Unidos se comprometió a relajar las sanciones contra Huawei, la empresa multinacional de telecomunicaciones más exitosa de China. Las restricciones impedían que Huawei pudiera comprarles a empresas norteamericanas semiconductores y otros componentes tecnológicos que necesita para su industria. El gobierno de China, por su parte, accedió a comprar grandes cantidades de productos agrícolas estadounidenses. Sin embargo, el pasado 1 de agosto, la disputa comercial se recrudizó cuando el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos iba a imponer nuevos aranceles del 10% a las importaciones de China por unos $300 mil millones. En represalia, las autoridades de Beijing anunciaron que sus empresas estatales dejarán de comprar productos agrícolas estadounidenses y el 5 de agosto devaluaron su moneda en poco más del 2%. Así, el gobierno chino dejó caer el valor del yuan, que cotizó a 7,2 por dólar, lo que representa el nivel más bajo desde el 2010. La debilidad de la moneda china produce que sus exportaciones sean más competitivas y alivia el efecto negativo de las barreras comerciales de Estados Unidos. La depreciación del yuan repercutió primero en la caída de las bolsas asiáticas y luego en el descenso de las bolsas europeas y norteamericanas. Ante la medida, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos decidió designar formalmente a China como un país manipulador de su moneda para obtener ventajas competitivas. Tras el anuncio del Departamento del Tesoro, se encarecieron el yen japonés, el euro y el oro, que son considerados como activos refugios en momentos de turbulencias. Por otra parte, el Banco Popular de China expresó su firme oposición a la decisión unilateral de Estados Unidos de designar al gigante asiático como país manipulador de divisas. En consecuencia, el Ministerio de Finanzas chino anunció sus planes de imponer aranceles a productos estadounidenses por un valor de $75 mil millones. Según un comunicado emitido por el organismo, los gravámenes serán del 5 al 10% y entrarían en vigencia a partir del 1 de septiembre. Además, anunciaron que impondrán tarifas adicionales a las importaciones estadounidenses de automóviles y componentes de fabricación de vehículos. Por otra parte, el pasado 2 de septiembre, el Ministerio de Comercio chino anunció que presentó su queja formal contra Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio para protestar contra las sanciones impuestas sobre sus productos.
En un comunicado, el gobierno chino sostuvo que la última ronda de sanciones aplicada por Washington a Beijing rompió el pacto alcanzado por Donald Trump y Xi Jinping durante su encuentro a fines de junio en la cumbre del G20 de Osaka. La queja presentada constituye el tercer reclamo que el gobierno chino presenta a la Organización Mundial del Comercio para protestar por las sanciones que le impone la administración estadounidense. El gobierno de Donald Trump, por su parte, argumentó que los aranceles son un mecanismo de defensa contra el robo de propiedad intelectual perpetrado por China y afirmó que el país asiático adquiere de manera injusta tecnología de sus socios comerciales. A pesar de la escalada tensión, el diálogo continuará entre ambas partes, ya que los equipos negociadores acordarán realizar una nueva reunión a principios de octubre en Washington para retomar las conversaciones. Por otro lado, el presidente Donald Trump finalmente decidió retrasar por 2 semanas el incremento de los aranceles para productos importados de China, que iban a entrar en vigencia a partir del 1 de octubre. Mientras que Beijing anunció que examinará de aranceles a las semillas de soja y al cerdo estadounidense. El gesto de buena voluntad fue también fruto del interés interno, debido a que el precio del porcino se disparó casi a un 50% en China y empezó a afectar el coste de otros alimentos. Para entender la rivalidad entre ambas potencias es importante comprender la visión de largo plazo que define a las políticas chinas. En 2015, el gobierno implementó el Plan Made in China 2025, que busca fortalecer la innovación y el desarrollo de las nuevas tecnologías para transformar a China en una potencia tecnológica y reestructurar su sector industrial, elevando su eficiencia, calidad y capacidad de innovación. Mediante esta iniciativa, Beijing se propone construir su liderazgo global en las áreas de tecnologías de información, robótica, aeroespacio, vehículos eléctricos, biotecnología e inteligencia artificial. Además, el gobierno prevé avances sustanciales de la comunicación móvil 5G, considerada como una nueva área de oportunidad para el crecimiento del país. Como parte del Plan Made in China 2025, se otorgarán subsidios a las industrias manufactureras avanzadas, priorizando a las empresas que se dedican a la producción de nuevos materiales tecnológicos, como semiconductores, automóviles eléctricos, tecnologías de información y comunicación. Estados Unidos, sin embargo, advierte que estas iniciativas son parte de la intención declarada de China de ser el líder de tecnología avanzada a escala internacional y posicionarse por delante de potencias como Alemania, Estados Unidos o Japón. Según la información de Peterson Institute for International Economics, las medidas impuestas por Estados Unidos afectan en mayor medida a los semiconductores, insumos intermedios y bienes de equipo. Los semiconductores revisten una importancia especial como insumo básico para la elaboración de computadoras, teléfonos inteligentes y automóviles. En otras palabras, los aranceles aplicados por Estados Unidos afectan a las industrias beneficiarias del Plan Made in China 2025. Razones por las cuales, por otra parte, en 2013, el régimen chino se propuso crear la nueva Ruta de la Seda, una ambiciosa red de carreteras, vías ferroviarias y gasoductos que conecta el sudeste asiático, Asia Central, África, Medio Oriente y Europa. De esta forma, Estados Unidos también le preocupa la expansión de China en el sistema internacional. Las relaciones entre ambas potencias se complicaron cuando Beijing intensificó su presencia en el mar meridional de China, en donde se construyó infraestructura en islas artificiales y reclamó los derechos territoriales que otros países negaron. Frente a ello, Estados Unidos respondió enviando sus buques y aviones a dicha zona, considerada como aguas internacionales, para mostrar su no reconocimiento de la soberanía que China imponía. Asimismo, el gobierno estadounidense advierte que Beijing está modernizando sus fuerzas armadas a un elevado ritmo para buscar una influencia militar proporcional a su poder económico. A conclusión, ¿quién crees tú que ganará en esta guerra comercial?
Déjamelo saber en tus comentarios, pero ante ello no olvides de suscribirte, darle like y compartir este video para que no te pierdas el próximo.